Bueno, Íñigo, un punto que sabe a muy poco porque la sensación es que se ha perdonado hoy, ¿no? Conseguir el primer triunfo de la temporada. Sí, nos quedamos chafados por eso, ¿no? Porque creo que hemos tenido ocasiones como para hacernos de un gol y está claro que, bueno, pues ellos también es verdad que ellos en la segunda parte, sobre todo al inicio, han tenido igual no ocasiones tan claras, pero sí más el control del partido y que podían marcar en algún momento. Pero bueno, es lo que digo, al final también hemos perdonado y al final pues lo de siempre. Perdonamos y no sé ni cómo ha sido ese gol, pero han metido. Ha dado la sensación eso, que la Morevieta más dinámico, con más velocidad, más chispa que hace 15 días ante el Real Unión, y con más balón. No, hombre, está claro que estamos mejorando. Hay que ver el lado positivo, aunque ahora estemos trabajados por lo que te digo que nos han empatado en el 82, hay que ver el lado positivo. Está claro que el equipo ha dado sensación de peligro en todo momento, nos crea ocasiones y creo que, pues no sé si han sido 5 o 6 claras, pues hemos metido una. Es verdad que nos han empatado, pero creo que hemos hecho un gran partido. Además, defensivamente, sobre todo en la primera mitad, apenas les habéis dejado al Tudelano hacer su juego habitual. Sí, ya conocíamos cómo jugaban, con dos puntas, con mucho golpe de arriba, caídas, y bueno, al final el equipo más junto, con más ayudas, y está claro que también John ha tenido una intervención muy buena con 1-0. Al final nos van a crear ocasiones de una manera o de otra y vamos a tener nosotros. La cuestión es eso, ¿no? Crear ocasiones, intentar meter las máximas posibles y que ellos, bueno, intentar que no nos hagan tantas. Ha dejado muy buena impresión el primer partido de Antoni Tascón aquí en Urricha. Sí, ya lo conocíamos, sabíamos que nos iba a dar mucho, bueno, nos tiene que dar mucho. Está claro que es un jugador muy dinámico, que en punta de ataque pues nos da esa alternativa, ¿no? de utilizarlo incluso de segundo punta y sabemos que bueno, pues que es un chaval muy joven, con mucha ilusión y que nos encaja muy bien, porque yo creo que arriba tenemos a Orozco, que es más referencia y pues con él podemos jugar con esas dos variantes. ¿Qué sensaciones hay en el vestuario después de este empate? La verdad que ya te digo que jodidos porque habíamos dado mucha importancia al partido y está claro que han hecho un gran partido todos, pero bueno, nos hemos ido con ese empate que es la sensación de haber perdonado y al final pues que se han volado 2 puntos. Una última por mi parte, ¿te ha sorprendido algo del Tudelano, del rival que hemos tenido aquí enfrente? La verdad es que no, o sea, habíamos visto durante la semana la forma de jugar, sabíamos que iban a jugar y así lo han hecho, ¿no? Es un equipo que sabe a lo que juega, es un equipo que lleva varios años juntos, varios jugadores que llevan muchos años en segunda B y que saben que compiten cada balón.